Bienvenidos a nuestro programa. Vamos a continuar, hermanos, con la serie que estamos llevando. Se llama La Vida Victoriosa. Le voy a pedir que vaya abriendo su Biblia, por favor. Si no trajo Biblia, júntese con un cristiano que se haya traído Biblia. Abra su Biblia, por favor, en el Salmo 19. Estamos llevando una serie. Este es el tema número 9. El título de la serie es La Vida Victoriosa. Ya hemos avanzado bastante. Ustedes, veo algunas personas nuevas aquí. Yo le ruego a Dios que hable a sus vidas. El tema de hoy se llama Las instrucciones de Dios para nuestra vida. Ese es el título del tema. Salmo 19, vamos a leer del 7 al 12. Es un salmo conocido, yo creo que algunos quizás hasta se lo sepan. Dice la palabra de Dios, Salmo 19, del 7 al 12. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo, además, es amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. El 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Pregunta el salmista. Líbrame de los que me son ocultos. Vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor. Señor, te damos gracias por la bendición de estar aquí en tu casa. Gracias te damos, Señor, porque el día de hoy tú nos has traído esta mañana aquí a tu casa, Señor, para ser edificados por tu palabra, para que podamos, Señor, crecer en el conocimiento tuyo y podamos fortalecer nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, de tal forma que seamos cristianos que den fruto. Yo te pido en esta mañana, Padre Santo, que tú bendigas esta lección que va a ser expuesta, que hables, Señor, a los corazones de tu pueblo. Tú los convocaste hoy y han respondido esta mañana y están aquí en tu casa, Señor. Te alabamos y te bendecimos por tu amor y misericordia mostrado hacia nosotros en Cristo Jesús. Amén. Ocupe su lugar. Entonces, mire, los que han estado aquí, hemos estado llevando una serie de enseñanzas para que podamos llevar una vida victoriosa en cuanto a las cosas y la vida cristiana, las cosas de Dios. Uno de los grandes problemas que se ven reflejados el día de hoy, hermanos, en general, como lo he comentado antes, es en las iglesias, es la falta de conocimiento de los cristianos en cuanto a la voluntad de Dios para sus vidas. Es decir, que muchos cristianos son como naves sin rumbo, porque no saben lo que Dios quiere para ellos, no están enterados, no han podido entender de qué se trata la vida cristiana. Y muchos están en automático en las iglesias, vienen, oran, ofrendan, cantan, lloran y se van. Pero no hay cambios sustanciales en sus vidas. Es decir, su vida de ellos, en sus casas, su vida personal, sigue estancada. No hay un crecimiento espiritual. Los problemas siguen en su casa, él no cambia su carácter, ella no cambia su carácter, porque no han logrado entender lo que Dios quiere para sus vidas. Y eso es por falta de conocimiento. Si el diablo, hermanos, logra transgiversar lo que usted conoce de Dios, habrá logrado grandes cosas en su vida.
porque usted jamás va a poder entender hacia qué puntos Dios lo quiere llevar, porque Satanás lo va a mantener engañado. ¿Ok? La semana pasada les decía yo que yo creo firmemente que Dios quiere que cada uno de sus hijos tenga éxito en su vida. Pero desafortunadamente nosotros medimos las bendiciones de Dios o el éxito generalmente y erróneamente en las cosas materiales. O sea, si yo tengo un carro del año, estoy bendecido, y mi hermano que tiene una carcachita que días jala y días no jala, él no está bendecido, o sea, Dios no lo ha bendecido a él. Y así medimos, porque hay un evangelio que se ha metido fuertemente, el evangelio de la prosperidad. Es una de las peores herejías que se ha metido en la iglesia y que le ha causado infinidad de daños a la iglesia, y mucha gente se ha ido enojada de las iglesias con Dios porque nunca recibieron estas bendiciones. ¿Ok? Medimos mal lo que Dios quiere para nuestras vidas, y el éxito lo medimos mal. ¿Por qué? Porque nos falta el conocimiento de lo que Dios quiere para nuestras vidas como cristianos. ¿Ok? Miren, voy a tocar un texto, y los hermanos que ya me conocen, yo procuro darle un trato justo a los textos bíblicos, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Ok? Y le voy a contar un testimonio real de una persona que se apoyaba en este texto para reclamarle a Dios el desastre en el que estaba su vida. ¿Ok? Y este texto es muy usado por aquellos que predican mucho la prosperidad. Vaya conmigo a 3 de Juan. Tiene un solo capítulo, en el versículo 2. Se lo leo. Dice: amado, yo deseo que tú, si te hay pluma, ráyele ahí, seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Lo tiene ahí? Mire, déjensele un poquito de historia. Juan está escribiendo esta carta, el destinatario se llama Gallo, ¿ok? Y lo que estamos leyendo aquí es un saludo personal del apóstol Juan hacia esta persona, que probablemente, por lo que leemos, y algunos teólogos dicen que muy probablemente esta persona estaba enferma, ¿ok? Muchos creyentes se aferran solamente a la primera parte del texto para decir que Dios quiere que prosperemos en todo, ¿ok? Yo no le estoy diciendo que Dios no quiere que prosperemos. ¿Estoy siendo claro con eso, hermanos? Porque no quiero que vaya diciendo, el hermano dice que no. Yo no le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que se apoyen en eso, pero siendo justos con el trato del texto, eso no es más que un saludo de un hermano a otro hermano. Pero aún así vamos a tomarlo, ¿ok? Como que Dios quiere que prosperemos, porque sí lo quiere, hermanos. Pero Dios ha establecido reglas para que eso suceda en la vida del creyente. Entonces, hermanos, la salud física de la persona es tan importante como su salud espiritual, porque muchos cristianos están sanos físicamente, pero espiritualmente están enfermos. Algunos están todavía hasta moribundos, porque no están fortalecidos en el Señor. ¿Ok? Entonces, mire, déjenme le cuento la historia. Esta historia es verídica. Una mujer se acercó a su pastor, bastante atribulada. Ella escuchaba inclusive ya voces en su mente, voces demoníacas. ¿Ok? Y ella le decía al pastor que le aclarara por qué ese texto y esa promesa que acabamos de leer no se habían hecho efectivas en su vida, si ahí decía que Dios quería que prosperara en todo, y a ella le estaba yendo muy mal, su vida estaba patas para arriba, para que me entienda, hablando coloquialmente. Entonces el pastor le hizo una sola pregunta, le dijo: ¿ya leyó el texto completo? Porque la segunda parte dice: así como prospera tu alma. ¿Cómo está tu alma?, le preguntó el pastor. ¿Sabe cuál era la historia de esta mujer?
había tenido 3 abortos inducidos por ella, porque había estado en relaciones sexuales ilícitas. Y actualmente vivía con un hombre que no era su esposo, es decir, vivía en amaciato. Y Dios no bendice eso, déjeme le digo. Usted tiene que estar casado para que cumpla con lo que Dios demanda de un verdadero cristiano. Si usted no es cristiano, puede vivir como le dé su gana. Pero si usted está aquí y dice que es cristiano, la Biblia demanda que usted se case. Porque si no usted está viviendo en pecado. Y diga lo que, cámbiele lo que piense como quiera. Usted no le puede cambiar a la Biblia lo que la Biblia dice. Aunque no digan amén. Aunque no digan amén, eso es lo que la Biblia dice. Si usted está viviendo en unión libre, usted está en pecado. Así de sencillo. Y no le ha amanecido, aún está en la oscuridad. Tiene que venir a arreglar esa situación con Dios. Esta mujer se aferraba a una promesa mal entendida y mal aplicada en su vida. Y venía a reclamarle al pastor por qué Dios no le contestaba. Entonces, yo les hablé, hermanos, la semana pasada acerca de 8 puntos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Eran 8 puntos de lo que significaba el éxito, la seguridad, ¿verdad? Que la satisfacción, que no, si usted se siente, estaría más satisfecho, hermano, si estuviera aquí mi hijo, si estuviera aquí mi hija. Me sentiría más seguro, hermano, si tuviera $2,000 en el banco, porque ahorita no tengo nada para pagar la luz. Me sentiría más esto, ¿se acuerdan? De esos 8 puntos. Y di algunos ejemplos así nomás, muy someros, para tratar de dejar un poquito claro. Pero yo quiero aclarar un poquito más eso, porque es muy importante que nosotros entendamos lo que Dios pide y cómo esos 8 puntos que son comunes en todas las personas, Dios los tiene cubiertos. El problema no es lo que Dios ha hecho, sino lo que nosotros sabemos en cuanto a lo que Dios ha hecho y lo que Dios quiere para nosotros, y que enfoquemos nuestra vista en las cosas correctas de lo que Dios demanda. De eso se tratan todas estas lecciones, ¿ok? Entonces, mire, yo les voy a hacer una pregunta a todos ustedes. No me conteste, pero contéstese usted solo. ¿Es necesaria la fe para la vida cristiana? ¿Cuántos dicen amén? Otra pregunta. ¿Es suficiente la fe para la vida cristiana? ¿Será suficiente? Nomás piénselo un segundo. ¿Será nada más suficiente la pura fe? Bueno, yo voy a hacer un estudio, vamos a hacer un estudio un poquito exegético de un pasaje de la Biblia. Nos vamos a meter un poquito a fondo en cada versículo para que veamos lo que Dios quiere de nuestra vida y lo que es una verdadera meta de lo que Dios quiere para mí. Porque les decía la semana pasada que a veces nosotros basamos el éxito de nuestra vida cristiana si mi esposo está aquí o si mi esposa no está aquí. Me siento fracasado como cristiano porque mis hijos no vienen. Me siento fracasado como creyente porque mi nuera no ha creído, porque mi yerno no ha creído. Me siento fracasado como creyente porque nomás yo de mi casa vengo. Si su deseo es que su familia sea cristiana, les decía la semana pasada, ¿recuerdan? Ese es un buen deseo, muy puro, y ore, interceda por ellos para que Dios los alcance. Pero esa no es una meta. Las metas son personales, lo que Dios quiere para mí. Les decía, ¿qué Dios quiere para mí? ¿Que sea una buena esposa? Ahí está en la Biblia. ¿Que sea un buen marido? Ahí está en la Biblia. ¿Que sea un buen hijo? Ahí está en la Biblia. ¿Que sea un buen cristiano? Ahí está en la Biblia. ¿Que sea un buen siervo? Ahí está en la Biblia. Esa es una meta y esa es para mí. Y la única persona que puede frustrar que eso se cumpla en mi vida, ¿quién cree que es? Exactamente. Entonces vamos a hablar de eso. Vaya conmigo a 2 de Pedro. Abra su Biblia, por favor, ahí. 2 de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer del 3 al 10, pero vamos a despiezar todo el pasaje, lo vamos a despiezar, tanto como sea posible, que Dios me dé gracia, hermanos.
Segunda de Pedro 1, del 3 al 10. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer los primeros 2 versículos, ¿ok? Si tiene una pluma ahí para que subraye los textos, hágalo. Dice, como todas las cosas que pertenecen a 2 cosas, la primera es la vida y la piedad, ¿ok? Puedes subrayar eso. Escuche bien lo que dice ahí. Nos han sido dadas. No dice nos van a ser dadas, quizás nos las vayan a dar, a lo mejor te las dan, puede que te las den. ¿Cómo dice ahí? ¿Está en qué ese verbo? En presente. Es una acción realizada por parte de Dios. Nos han sido dadas, ¿ok? Por su divino poder, escuche bien, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por medio de esas promesas, sí, lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Déjeme, le voy a, aquí rapidito, mire, aquí nada más en estos 2 textos vemos al Cristo de poder que ha vencido el pecado en nuestras vidas. ¿Estamos? ¿Qué más vemos ahí? Vemos la generosidad de Dios porque nos ha dado grandísimas promesas, ¿ok? Vemos el Cristo que nos ha librado del poder de la corrupción del mundo, porque dice que nos ha librado, que hemos vencido, dice el versículo. ¿Estamos? ¿Me está siguiendo ahí? Y no solo eso, hermanos, sino que nos ha hecho partícipes de su naturaleza. Yo me gozo, yo no sé si usted alcanza a entender esto que está diciendo el apóstol, pero si no se lo voy a tratar de explicar. Dios ha compartido su naturaleza con usted y conmigo. ¿No dice amén? Dios ha compartido su naturaleza con usted y conmigo. Yo no soy igual que antes. Dios ha depositado en mí su naturaleza. Como hijo de Dios, tengo participación en su naturaleza divina. No le estoy diciendo que usted es Dios, sino que Dios, en su infinito amor y misericordia, ha compartido parte de su naturaleza con nosotros. Y yo me gozo por eso, hermanos, porque el día que este carcaje llegue al pozo, gracias a que Él me ha hecho partícipe de esa naturaleza, ¿qué cree? Va a resucitar. Ahora sí se goza. ¿Me expliqué? Yo me gozo porque me ha hecho partícipe de su naturaleza. ¿Ok? Vaya conmigo al siguiente versículo, el 5. Fíjese bien, el apóstol dice que debemos aplicarnos a conciencia para ser equipados con lo que Dios quiere para nuestras vidas y para que podamos dar el fruto necesario. ¿Ok? La fe, hermanos, la fe sin obras es puro rollo para acabar pronto. Usted dice que tiene fe, pero es puro rollo, porque usted ni muestra su fe ni comparte su fe. Nomás dice que tiene, pero no hace. La fe se tiene que compartir, se tiene que demostrar. Por eso Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras. No me vengas a decir que tú eres Juan de las Pitayas. No. Eso es puro rollo. ¿Cómo vives? Me dice a mí si realmente tienes fe. Es lo que está diciendo Santiago. ¿Ok? Y esto mismo toma el apóstol Pedro. Vamos a estudiarlo. Versículo 5. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia. Ahorita vamos a estudiar cada palabra. Por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Es decir, no me digas que la fe es nada más así, no. A la fe hay que agregarle algunas cosas para que esa fe sea visible en nuestras vidas. Entonces dice que debemos de añadir, primero dice que pongamos toda diligencia. Escuche bien,
Esa palabra es muy importante, porque en el griego significa que yo tengo una meta. Esa es la idea que da. Es decir, yo necesito llegar a la iglesia, por decirle algo, y me apuro, así como se oyen los dedos. Pongan diligencia, apresúrate a alcanzar tu meta, es lo que está diciendo el apóstol. Apresúrate, pon todo cuidado, tu esfuerzo, tu mente, lo que tú, enfócate en alcanzar esto. Es lo que lo está diciendo Dios. Es la importancia de esa palabra. No es nada más poner cuidado. Yo les pregunto, ¿qué tan diligentes hemos sido en buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿O estamos demasiado enfocados en nosotros mismos, en mis problemas, en lo que me pasa, en que si esto, en que si lo otro, en que si jijiji, jajaja? ¿Qué tan diligentes, cuidadosos hemos sido en buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿O seguimos en automático, hermanos, viviendo una religión y no una relación con nuestro Señor? De eso se trata esto. Entonces, poniendo toda la diligencia, dice añadir. Esta palabra, hermanos, añadir, habla de poner en abundancia. No nomás que le eches unas pizcas de sal, como cuando le vas a echar sal y se te abre el salero y se te va todo el bote de sal en la sopa. Añadir en abundancia. O sea, hay que añadirle, hay que tener cuidado, hay que poner apresuramiento en agregar estas cosas. ¿Cuáles cosas? La primera, conocimiento. ¿Sabe por qué la gente se va atrás de cualquier milagrero? Porque le falta conocimiento. Viene cualquiera con cualquier rollo del que usted guste y mande y se van atrás como borreguitos. Cualquiera viene y les pica los ojos, perdónenme la palabra, y los chamaquean y le quitan el dinero y les roban y le sacan para esto y para el otro y son una bola de embusteros por la falta de conocimiento de las verdaderas promesas de Dios para la vida del creyente. Entonces, este conocimiento del que habla aquí, hermanos, habla del conocimiento en todo lo relacionado con la persona de Dios, la persona de Cristo y su obra en la cruz. Es decir, lo que Dios es, su persona, lo que Cristo es, su persona, y lo que Cristo hizo por mí. De ese conocimiento habla. ¿Qué pasó en la cruz? ¿Qué significa ser salvo, ser justificado, ser redimido, ser hijo de Dios, haber sido predestinado? ¿Qué significa eso en mi vida? Que Dios me ha sellado con su Espíritu Santo, que soy templo del Espíritu de Dios. ¿Qué significa todo eso? Ese conocimiento, de eso habla. Y luego habla de otra palabra que viene ahí. La primera es conocimiento, ¿verdad? Amén. Virtud, no conocimiento. Perdón, la primera es virtud. Me la brinqué, perdón. Sí, la primera era virtud y la segunda era conocimiento, ¿verdad? Bueno, mire, esta palabra virtud, discúlpenme, me brinqué aquí, le di muy recio a la tableta. Es una palabra muy conocida del griego para las mujeres. Se tradujo de una palabra que se pronuncia arete. ¿Cuántos conocen un arete? Todas las mujeres se ponen aretes, ¿verdad que sí? Bueno, de esa palabra se tradujo la palabra virtud, ¿ok? Esta palabra, hermanos, tiene dos significados primarios, ¿ok? Uno es coraje, es decir, valor para hacer las cosas. Y la segunda traducción que tiene es excelencia, ¿ok? Para nosotros, hermanos, esta palabra es muy consistente con el texto. Para nosotros llevar a cabo lo que Dios pide, se requieren las dos cosas. Hay que tener valor para llevar una vida de excelencia en cuanto a la vida cristiana. A eso se refiere esta palabra virtud. Y luego ya les dije la de conocimiento, ¿ok? El versículo 6. ¿Voy bien o me regreso, hermanos?
Sí, así es poder, pero en el contexto del texto, en cuanto a la traducción, las dos traducciones primarias es esa. Ahí se refiere, sí, a virtud de sanación o poder de sanación, ¿verdad? Que fue lo que cuando la mujer tocó el borde de su vestido y él preguntaba que quién era. Él lo que quería era que la mujer se revelara a sí misma, porque él sabía quién lo había hecho. Pero en este caso está hablando en cuanto a la vida de la persona, no a la persona de Cristo. Por eso el diccionario del griego las traduce en esos dos sentidos. Son las dos traducciones principales y es consistente con el texto. Ahora, el versículo 6, vaya conmigo. Al conocimiento, dominio propio, y al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad. Mire, el dominio propio, hermanos, ¿cuántos batallan con su carácter? No sea, que al cabo que Dios sabe, hombre, no se haga. Si Dios lo sabe, ¿cuántos batallan con su carácter? Amén, ¿verdad? Pero como estamos siendo partícipes de la naturaleza divina, conforme yo mengüe, ¿quién se refleja? Cristo. Y el carácter de Cristo va siendo forjado en nosotros. Entonces, el dominio propio, hermanos, no significa que usted no tenga sentimientos y que usted no le duela y que usted no se sienta ofendido. No significa eso. Eso es imposible. Necesitaría usted estar muerto para que eso ocurriera. No. Significa que yo tengo el control, porque Dios me lo dio a mí, ya me lo regresó a mí, para mantener ese carácter dentro de los parámetros de Dios. Y en su momento, cuando haya que aclarar algo, sentarme a aclararlo, no a pelearme. Ay, hermano, es que usted no sabe lo que me hicieron. Usted no sabe, hermano, no sabe. Bueno, cuando se sienta así, que usted diga, no, hermano, es que usted no sabe, ni idea tiene. Bueno, yo no tengo idea, pero cuando usted se sienta así, voltea a la cruz. ¿No dicen amén? Cuando se sienta así, voltea a la cruz. Padre, perdónalos. Yo no creo que a usted le hayan hecho hasta la sangre, ¿o sí? Yo no creo. A mí nunca me han hecho hasta la sangre. Bueno, cuando se siente así, nomás voltea a la cruz y ahí se mata todo. Cuando vemos lo que Cristo pasó para que usted y yo estemos aquí sentados hoy. Pero se nos olvida o nos falta conocimiento. ¿Voy bien o me regreso? ¿Amén? Ok, entonces, dominio propio. Hermano, aguántese tantito. Pídale a Dios que le dé dominio sobre su carácter. Pídale al Espíritu Santo que obre en su vida, que refrene su lengua. Refrene su lengua, porque a veces la tenemos muy suelta. Amén. ¿Qué más? Paciencia. Ay, Señor, qué difícil es esto. Qué difícil es esto. Pero mire, déjame le digo algo. La palabra paciencia, o la palabra que se tradujo por paciencia aquí, es una palabra compuesta, es una yuxtapuesta, es decir, son dos palabras. Se compone de dos palabras. La primera es jupo y la segunda es meno, que significa permanecer bajo. Es lo que significa. Esta paciencia, hermanos, es la que se desarrolla cuando estás bajo presión, bajo las pruebas, ya sea generales. O sea, te vino una prueba porque Dios determinó que necesitaba calarte a ver qué tan firme dices que estás, y sí es cierto que eres y que no eres, y Dios te pasa por el fuego. Es la paciencia que se desarrolla en las pruebas cuando sirves a Dios, cuando no te acomodas a las ondas en tu trabajo y tú dices, no, eso no es de Dios, yo no puedo hacer eso, yo no puedo participar de eso, y por no participar de eso así te anda yendo con tu jefe. ¿Me estoy explicando? Amén. ¿Y qué de las pruebas cuando tú dices, pues y ahora yo ni hice nada? Se dejó.
Es esa paciencia, hermanos, de la que debemos ser provistos. Escuche bien, está en dos sentidos. Una paciencia pasiva y hay una paciencia activa. Le explico. La paciencia pasiva es cuando usted aguanta, como dicen los filósofos, estoicamente. Aguanta machín, como dicen los mexican curios. Aguanta machín y no se raja y no se echa para atrás y no maldice y no le reclama a Dios y no lo castiga tampoco a Dios y deja de venir a la iglesia porque está enojado con Dios y dice, ya no voy a la iglesia, Señor, a verte. Bien sabio usted. Es esa paciencia pasiva. Pero hay una paciencia activa. Le explico. Cuando usted se le están bañando y usted pacientemente sigue haciendo el bien. ¿No dicen amén? Es esa paciencia. Que usted tiene paciencia con aquel que le hace la vida de cuadritos y lo ve necesidad y pacientemente usted le arrima algo y te lo patea. Y usted pacientemente muestra el amor de Cristo. Usted pacientemente sigue trabajando en la obra. Usted pacientemente sigue moviéndose. Usted pacientemente, hasta que Dios lo saca adelante. ¿Cómo anda de paciencia, hermanos? O en la primer quemada de tortillas que se le da en el comal, ya lo anda aventando por la ventana. Es esa paciencia de la que habla aquí. ¿Qué más? El versículo 7. A la piedad, ¿qué dice? Afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Mire, hermanos, usted no puede decir que ama a Dios si no ama a su hermano. Le voy a decir, espero no se ofenda, pero eso es ser bien hipócrita. Así como se oye, clarito. Usted no puede decir que usted ama a Dios si usted no ama a su hermano. Porque la naturaleza divina de Dios, que ha sido compartida con usted y conmigo, ¿qué dice la Biblia? Que Dios es. Y el que no ama, ay hermano, es que usted no sabe cómo es esta persona. No, yo no lo sé. Y si nos ponemos aquí, necesitaríamos un buen psicólogo aquí porque estaríamos todos traumados y frustrados y toda la cosa. No, hermanos, no. Dios demanda de nosotros que tengamos amor por aquellos que no nos aman, fíjese. Pero ¿cómo es posible? Sí es posible. Cuando Dios te hace partícipe y el Espíritu Santo viene a morar en ti, no es en tus fuerzas. No, decía un hermano, Señor, dame paciencia, porque si me das fuerza, lo mato. Y pedía mejor paciencia. Entonces, el amor, hermanos, fraternal, demuestra nuestra madurez espiritual. Es difícil, yo no le estoy diciendo que es fácil, hermano, porque hay personas que son bien difíciles de amar, bien complicadas, que todo se les complica y de todo hacen un lío. Sin embargo, tenemos que mostrar paciencia y esa paciencia se muestra con el amor que tenemos hacia los hermanos. Dígame, hermano. Sí, sí. La piedad es muy importante para entender. La piedad es... Sí, ahorita se lo explico, claro que sí. Entonces, este amor como resultado, el amor filial, es decir, que tenemos entre hermanos, da como resultado el verdadero amor a Dios. ¿Me estoy explicando? Porque se muestra el verdadero amor a Dios. Y como dice el hermano, es que le he estado dando muy recio a esta cosa. Es que esa no la puse aquí, hermanos. Discúlpeme. ¿Mande? No, aquí tengo mi Biblia, hermano, pero no la traigo en mis notas. No se preocupe. Entonces, esta palabra piedad es la misma que viene al principio, ya me acordé. Se deriva de una palabra que se tradujo una palabra que se llama Eusebia. ¿Le suena familiar el nombre? ¿Suena el nombre de mujer, verdad, Eusebia?
Bueno, se deriva de esa palabra. Se deriva de esa palabra. Entonces, es como dice el hermano, muchas veces no mostramos piedad ni compasión hacia las personas. Y no podemos mostrar amor fraternal hacia nadie si no tenemos esa piedad. Pero esta piedad habla, hermanos, realmente de todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Es decir, habla, no lo quiero decir así porque no es exactamente así, pero es la palabra que más se ajusta, digamos, de la manera en que vivimos, pues es la vida cristiana. No quiero usar la palabra religión porque realmente no es una palabra muy exacta en su traducción, pero es cómo se muestra nuestra vida cristiana, todo lo que tiene que ver con la obra nuestra hacia los creyentes, hacia los demás, es decir, la obra social que podemos hacer como iglesia, pero esta está dirigida por Dios, porque mire, yo lo he dicho antes, cualquier pagano, así como lo oye, puede hacer buenas obras, sí o no. Cualquier pagano puede hasta dar más ofrenda que con todos los que estamos aquí juntos. Puede dar para las drogas y puede dar para un centro de esto, lo puede hacer o no puede hacer. Amén. Pero en este contexto, hermanos, estamos mostrando el carácter de Dios. Es decir, que no está movido por ningún interés mezquino, sino porque el carácter de Cristo se está reproduciendo en nuestras vidas. ¿Me expliqué? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? ¿Quedó un poquito más claro? Amén. Sino que el carácter de Cristo se va mostrando en nosotros, ¿ok? La segunda palabra que viene de amor es el amor que proviene exclusivamente de Dios, es el amor ágape, es el amor más puro. Es decir, que es movido por puro interés hacia la persona. Es decir, que no es el amor que Dios mostró. Porque mire, ¿cuántos de aquí se creían dignos del amor de Dios? Yo no. Después de haber sido contrastado con la palabra de Dios, cuando me predicaron a Cristo, yo me sentí miserablemente pecador. O sea, Dios me habló a mi vida y entendí que era un amor puro, porque en mí no había nada bueno que yo le pudiera entregar a Él. Me amó porque esa es su esencia de Dios. ¿Me expliqué? Amén. Continuamos. Entonces, mire, al ser partícipes, hermanos, de todas estas promesas divinas, de permitirnos huir de la corrupción del mundo, es decir, no que hayamos salido del mundo, sino que hemos sido liberados de ese poder. Es algo que ya expliqué en lecciones más atrás, en las primeras lecciones que estuvimos aquí, de cómo Dios nos había hecho libres del poder del pecado, cómo la obra del Espíritu Santo había efectuado en el creyente una obra de libertad verdaderamente completa. Eso ya lo expliqué, no me puedo regresar, ¿verdad? Más hacia atrás, ¿ok? Entonces, la bondad de Dios, el amor fraternal, el carácter de Cristo se va haciendo visible en la vida del creyente, ¿ok? Entonces, todo eso que vimos nosotros ahí constituyen metas reales y verdaderas para la vida de cada creyente. Es decir, si usted quiere saber cómo debe ser conducida la vida de un creyente, nada más en esos textos que leímos ahí, hay bastante que aprender. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ok, vamos al versículo 8. Fíjese bien lo que dice aquí. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, fíjese bien lo que pasa, no os dejará estar ¿cómo? Y sin fruto. ¿En qué sentido? En cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. La meta de cada creyente, la meta de cada persona que viene aquí a la iglesia y en cualquier lugar que se diga que predica la palabra de Dios es conocer a nuestro Señor Jesucristo. Pero desafortunadamente, hermano, la ociosidad es la característica principal de muchos creyentes hoy en día. Mantienen ociosos en cuanto al conocimiento de la persona de Jesucristo. Lo vuelvo a decir como lo he dicho otras veces.
Si usted nada más se alimenta el domingo que viene aquí en la mañana y el miércoles que viene en la noche, si nomás come usted su comida esos 2 días, le doy 15 días para que le pegue una anemia y vaya a caer al hospital. ¿Sí o no? ¿Se podría mantener con esas 2 comidas, las de hoy en la mañana y la del miércoles, y no coma nada en el resto de los días de la semana? ¿Sí o no? ¿Y qué nos hace pensar que espiritualmente es así? Esa es la pregunta. Porque muchos no vuelven a agarrar la Biblia hasta que toca venir al culto. No toman un tiempo. Ay, hermano, es que no me da tiempo. Pero sí te da tiempo para almorzar, comer y cenar. ¿Ya que hacemos el tiempo? Y abrimos el espacio y me peleo con mi jefe y lo que sea, pues yo necesito echarme una, aunque sea del dólar menú, pero necesito ir a levantar algo. Y en las cosas de Dios, ¿qué hace la diferencia? ¿Qué hace la diferencia? Para que nosotros nos enfoquemos en lo que Dios quiere. Queremos vidas exitosas, queremos que nuestra casa sea un pedacito del cielo en la tierra. Y estamos frustrados porque en la casa no hay un pedacito de cielo en la tierra. Parece un campo de batalla a veces, todos contra todos ahí. Y que no se peleen por el control porque está peor la cosa. Pero no nos hemos enfocado en lo que Dios demanda de nosotros. Amén. Amén. Entonces la meta de todo cristiano es eso. ¿Quiere que se lo compruebe con la Biblia? Se lo compruebo con la Biblia. Juan 1:7-3. Y la vida eterna consiste en conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. ¿En qué consiste la vida? ¿En qué consiste la vida? ¿En qué conociste la vida? En conocerlo. Cualquier cosa fuera de allí, ¿sabe qué, hermano? Es puro rollo. Puro rollo. Entonces, si esas cosas abundan en nosotros, ¿qué va a pasar? Usted no va a estar ocioso. Dicen los psicólogos que una mente ociosa es una fábrica de todo, ¿verdad? Ociosa. Tu mente está ociosa. Te alcanza el tiempo para pensar cuanta burrada se te ocurra porque no tienes otra cosa que hacer. Pero si te metes en las cosas de Dios, dice que no te vas a quedar ocioso. Porque cuando tú te empiezas a alimentar de las cosas de Dios, el Espíritu de Dios que mora en ti te va a dar hambre. Te va a dar hambre para que busques a Dios y te va a pedir que busques y que te alimentes y que te metas más profundo en las cosas de Dios. No te quedarás ocioso. Ese sí tómelo como una promesa. Pero hay que meterse con Dios para conocer a Dios. ¿Ok? El versículo 19, ya me lo acabo, no se preocupe. Versículo 9. Fíjese bien. Pero el que no tiene estas cosas, ¿qué dice ahí? ¿Tiene la vista cómo? Mire, si yo me quito los lentes, no puedo ver más que puras manchas aquí. Y les alcanzo a distinguir uno que otro rostro, porque tengo la vista corta. Ya me pongo estas cosas y ya miro clarito, ya veo si me hace caras o gestos cuando estoy predicando. Ya me doy cuenta cómo le está cayendo el mensaje. ¿Ok? Dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vida muy cortas. Oiga bien, la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus pecados. Escuche bien, yo les he dicho que no se condenen, que para el cristiano, el verdadero Hijo de Dios, todos sus pecados han sido perdonados, pasados, presentes y futuros, porque la sangre de Cristo alcanza. Amén. No se me olvida de dónde me sacó el Señor y estoy agradecido con Él y me siento comprometido con Él. Pero como nos faltan toda esa lista que acabamos de leer, estamos ciegos, no alcanzamos a ver lo que Dios quiere para mi vida, no alcanzo a entender. Se me ha olvidado de la basura que Dios me sacó. Aunque no digan amén.
Me libró de la condenación del pecado. Yo iba directo al infierno. Estaba condenado eternamente y para siempre. Iba a arder ahí. Y Cristo tuvo misericordia y me sacó de ahí. Y me hizo partícipe de su naturaleza divina. Estoy agradecido con mi Señor. Y eso me impulsa a mí a buscar de mi Señor. Quiero conocer más a aquel que dio toda su gloria, todo lo que tenía, lo tuvo por poco. Dijo, no, yo bajo a morir por ellos. Pero se nos ha olvidado a muchos. Y venimos al culto y todo nos parece mal. Y venimos al culto y nomás venimos a cumplir con el Señor. Se nos ha olvidado de dónde nos sacó el Señor. Se nos ha olvidado, hermanos. Y se nos acabó el agradecimiento. Se nos acabó el agradecimiento. Ya no estamos agradecidos. Hemos olvidado la grandeza del Dios que tenemos. Entonces, el texto lo confirma. Se nos ha olvidado, hermanos, nos falta luz, no podemos ver, tenemos la vista corta. Mire, dentro de las enfermedades de la vista, hay una muy que a lo mejor la ha oído. ¿Sabe lo que es el estrabismo en la vista? ¿No? Que un ojo se le va para allá y el otro se le va por el otro lado. No tienes control sobre tus ojos. Se te van para todos lados. Y así hay muchos cristianos hoy. Tienen estrabismo y se van tras las cosas del mundo. Y tienen un ojo en el gato y otro en el garabato, como dice la otra Biblia. Parecen camaleones, se les hacen los ojos para atrás. Enfermos. Están enfermos espiritualmente. Y se refleja porque andan tras lo que no conviene. De eso está hablando esto, hermanos. Y la meta de Dios es que nos sobrepongamos a todo eso. Porque Él ya nos ha dado todo, lo dice el texto. Ya nos dio. No dice que nos lo va a dar, por eso era la importancia de entender los primeros versículos. No dice que nos lo va a dar, que a lo mejor te lo va a dar, que a lo mejor lo vas a tener. No, dice que ya lo tienes. Y te tienes que apropiar de eso. Y vivir en fe eso. ¿Me estoy explicando, hermanos? Amén. Por lo cual, el versículo 10, ya voy a acabar, le voy a dejar lugar al pastor. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? ¿Hay una promesa? ¿Hay una garantía ahí o no? O el apóstol dijo, no, tú ponle ahí, total, que si se resbalan, pues que se levanten. Bueno, pues sí, ¿verdad? Así es. Pero aquí hay una promesa, hermanos. Si nosotros nos enfocamos en eso, nomás en esos versículos, hay mucho que Dios tiene que trabajar en la vida de cada uno de nosotros. ¿Amén o no amén? Como dice un pastor amigo mío. Amén. Hay mucho que Dios tiene que trabajar con mi carácter, con mi manera de pensar, con mi manera de ver, con mi manera de andar. Mucho que Dios tiene que hacer conmigo. Pero nunca lo voy a saber si no me meto con Dios en serio. Voy a ser nada más un cristiano de domingo y miércoles. Ofrendo y diezmo, canto y lloro. Y se acabó. Pero sigo estancado en mi vida, no prospero en mi vida, no veo el éxito en mi vida. Pero hermanos, es el verdadero éxito, que el carácter de Cristo sea reflejado en tu vida. Porque cuando eso ocurra, créeme, Dios se encargará de lo demás. Eso te lo firmo donde quieras. Dios se encargará de todo lo demás. Y como Él se convierte en nuestra prioridad, ¿qué cree que pase con todo lo demás? Y yo ya no me preocupo. O sea, Dios sabrá lo que hace. Yo me voy a enfocar en conocerlo a Él. No le estoy diciendo que se tire al abandono, no. Le estoy diciendo que no se afane. Afánese por conocer a Dios. Que Dios se encargará de poner las cosas en orden en su vida y en la mía, para que sigamos caminando y avanzando en el conocimiento de Él. ¿Cuál es la clave entonces de todo esto, hermanos? La obediencia.
obediencia. Le voy a dar solo un ejemplo, me quedan unos cuantos minutos. Hoy se lo voy a quemar todo, pastor. ¿Ok? Josué, ¿se acuerdan de Josué? Le voy a leer el texto, Josué 1, 7 y 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, otra vez la Biblia, hermanos, y otra vez la Biblia, de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces no antes harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ejemplo, cuando Dios le dijo que fuera a tomar la ciudad de Jericó, no le dijo, búscate un ejército y fórjense unas espadas y hagan unos cañones o flechas. ¿Le dijo eso? ¿Qué le dijo? Tú nomás haz lo que yo te diga. Nomás lo que yo te diga vas a hacer. Te vas a poner a rodear la ciudad. Imagínense los del ejército, ¿verdad? Ya habían conquistado otros lugares. A los guerreros ahí han de haber dicho, oye, ¿qué fumó? ¿O qué traes? Le pegó una insolación, yo creo, con el calor del desierto. ¿Cómo que vamos a dar vueltas? Mira el tamaño de las murallas y ¿cómo que a dar vueltas? Y tampoco discutió con Dios. Le dijo, oye, Señor, ¿estás seguro que quieres que haga eso? ¿Qué hizo? Le dio las vueltas. El éxito no dependía ni de los soldados que traía, ni de la gente que traía. Dependía de su confianza en obediencia a Dios. ¿Y qué cree que pasó? Dios honró esa fe y esa obediencia. Si usted quiere ver eso en su vida, obedezca, honre a Dios con su fe y métase en la palabra de Dios. No hay otra manera, hermanos. No hay otra manera. Dios nunca promete éxito, Dios nunca promete bendición si no hay obediencia. Dios nunca promete nada si usted no se mete con Dios. Todo lo demás, discúlpeme si usted piensa distinto, está en contra de lo que la Biblia enseña. Dice la Biblia que yo me tengo que meter con Dios, tengo que estar en esa relación con Él. Cualquier otra cosa es un logro puramente humano y yo puedo hacer negocios si yo quiero, sacando inclusive a Dios. Hay muchos millonarios que no tienen a Dios en su corazón y son millonarios. No, yo tengo que meterme con Dios para que Dios obre en mi corazón, mi vida sea transformada y yo pueda impactar a mi familia que quiero aquí, a mi hijo que quiero aquí, a mi nuera que quiero aquí, a mi marido que quiero aquí. Yo lo voy a impactar con mi vida transformada. Y eso no va a ocurrir si no nos metemos con Dios. Tenemos que someternos a Dios. Hay 7 puntos más. Si Dios quiere los doy la semana que entra. Espero que me alcance y si no, pues lo vamos a tener que alargar, pastor. ¿Ok? Póngase de pie. Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cómo está su alma? ¿Qué tan prosperada está? ¿O qué tan desprovista está? ¿Cómo estamos en base a estos parámetros que Dios tiene de una vida verdaderamente enfocada en Él? Piénselo por un segundo. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre nos confrontas con ella. Es para que nosotros podamos vernos, medirnos, Señor, conforme a tu palabra, para que podamos, Señor, tener ese parámetro que tú has marcado para nuestras vidas, de tal forma, Señor, que podamos corregir el rumbo de nuestra vida, para que podamos honrarte, Señor, en todo lo que
tú quieres que seas honrado. Yo te pido en esta mañana por la vida de mis hermanos. Señor, yo no conozco la vida de ninguna persona de las que está aquí, mas tú sí la conoces. Yo te pido, Señor, que nos ayudes en esas áreas, Padre Santo, en las que nos hemos descuidado. Esas áreas, Señor, del conocimiento tuyo, en las que hemos sido negligentes. Es decir, no nos hemos, Señor, enfocado en buscar tu rostro. Te pido que nos ayudes, Señor, a crecer espiritualmente. Que tu carácter, Jesús, sea forjado en nuestras vidas. Será difícil, sí, no imposible, porque tú vives en nosotros, Señor, y tú nos has equipado con todo lo necesario para que eso ocurra. Te pido, Señor, por cada una de las necesidades de mis hermanos que están aquí presentes. Señor, cualquier petición que ellos tengan, Señor, puesta delante de ti, yo te pido, Señor, que tú contestes, que tú muevas, Padre Santo, tu mano de favor y misericordia en la vida de cada uno de ellos. Yo te doy gracias, Señor, por estas personas que estuvieron esta mañana, y que tu palabra, Señor, no regrese a ti vacía, Señor, sino que cumpla el propósito para el cual tú la has enviado. En esta mañana nos ponemos en tus manos, Dios, y te damos gracias por todo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dejo lugar al pastor.